Sermón, el verdadero cristianismo, el sermón El verdadero cristianismo aprobado por Dios, parte cuarto. Tema, el bautismo en agua, ¿qué significa? ¿Cuál es el verdadero bautismo en la Biblia? El bautismo bíblico es por inmersión, así está visto en los hechos y las ceremonias simbólicas de casi todo el Antiguo Testamento y confirmado en el Nuevo Testamento por ser la inmersión, la fórmula, el procedimiento que usó Juan el Bautista con Jesús y la que usaron los apóstoles. Bien, permítame recordarles algo. La inmersión, o sea, el bautismo en agua por inmersión, simboliza la muerte de la vida pecaminosa de una persona y el renacimiento a una vida espiritual dedicada al servicio de Dios y de sus hijos. También simboliza la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en nosotros y de nosotros en Él. He tenido la oportunidad de encontrarme muchas personas y llevan, créame sinceramente, por favor, que yo personalmente he tenido la oportunidad de encontrarme con muchas personas que van a la iglesia. Hay personas que llevan yendo a la iglesia 2, 3, 4 años, 1, 2, hasta 5 años. Me parece que me encontré con una persona alguna vez en este caminar peregrinando, predicando a través de pueblos, que me toca hacerlo con el mayor de los gustos, y he encontrado a estas personas y lo primero que yo le digo, ¿usted es cristiano? Y me dicen, sí, pastor. ¿Qué le hace pensar que usted es cristiano? No, pues yo voy a la iglesia y todo. Le digo, no, maravilloso. Te va a la iglesia, fabuloso, lo felicito. Bien, resulta que estas personas les pregunto, ¿usted ya se bautizó? Sí, pastor, yo ya me bauticé, el pastor me bautizó en aguas. Ah, ya, bueno. Yo me imagino que ya usted es bautizado en el Espíritu Santo, sí, y usted sabe o se acuerda cómo se bautiza en el Espíritu Santo. No, el pastor me bautizó a mí, yo no, yo sé que yo ya soy bautizado, yo ya nací de nuevo. Bueno, uno puede aceptar esa enseñanza a medias, ¿no? Bien, entonces tengo una diferencia muy enorme con lo que se está enseñando en las iglesias, y es que una persona llega y lo primero que hacen es después que se termina el sermón o la conferencia, le dicen pasen adelante las personas que quieran recibir a Cristo Jesús, y verdad, y las personas pasan, el pastor de turno, el predicador, eleva una plegaria similar a la declaración de fe, y eso está muy bien, pero estas personas no quedan con una información completa de qué es lo que uno necesita para ser salvo. ¿Cuál es el procedimiento exactamente que uno necesita para ser salvo? Y desafortunadamente estas iglesias muy sanamente, y nosotros con el afán de llevar almas a los pies de Cristo, le están enseñando a las personas que pasa al frente, recibe la oración de la declaración de fe y ya quedó salvo. Y se pasan por alto un primer paso que es el bautismo en aguas. Entonces las iglesias, muy sanamente los pastores, por esa necesidad, y yo todavía lo hago, sí, por esa necesidad de que esta alma vaya a los pies de Cristo, los invito a que hagamos la declaración de fe. Yo creo y confieso que Jesucristo es nuestro Santo Señor, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, ya somos salvos, pero nosotros nos estamos salteando el conducto regular. ¿Y cuál es el conducto regular? Y es que una persona debe de venir a la iglesia, recibir una información de lo que es, recibir la información de lo que es el plan de salvación. ¿Y cuál es el plan de salvación? Primero nosotros debemos de ir a la iglesia, ustedes venir a la iglesia para nosotros explicarle que debemos de hacer exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. ¿Y qué fue lo que nuestro Señor Jesucristo hizo? Nuestro Señor Jesucristo hizo, escrito está en Mateo 3, 13 al 17. Allí podemos ver realmente cómo se inicia un verdadero cristiano en un discipulado para llegar a la presencia de Dios Padre a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo.
O sea, lo que yo trato de explicar desde un principio de esta serie de sermones es que tratemos nosotros, los pastores, de ubicar las personas con el prototipo que Cristo Jesús, cuando inició su ministerio, él hizo exactamente como lo dice la Biblia. Si yo no fuera pastor y yo estuviera escuchando este sermón, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Es ir a una iglesia, presentarme ante el pastor, quiero congregarme con usted, quiero recibir adoctrinamiento teológico para que usted me haga el favor y me oriente cómo ser un buen discípulo, un discípulo obediente a Cristo Jesús. Yo necesito que usted me haga el favor y me oriente. Bueno, por favor, pase acá o a través de las redes sociales, como lo estoy haciendo ahora. Entonces se le explica a la persona que nosotros debemos de seguir el prototipo de nuestro Señor Jesucristo, y no solamente para ser pastores, sino para ser discípulos. Miremos esta verdad, la podemos hallar, escrito está en Mateo 3, 13 al 17, porque desafortunadamente en la mayoría de las iglesias se está haciendo en una forma desordenada. No, venga, pasen acá y hagan la declaración de fe y ya, y se les olvida que hay 5 pasos que nosotros debemos de seguir, y es humillarnos, arrepentirnos, confesar nuestro pecado, abandonar nuestra mala conducta, y ahí sí, vengan acá, hagamos la declaración de fe. Entonces, sígame con harto cuidado, présteme mucha atención. El procedimiento que uno debe de hacer es, primero, con el bautismo en agua, que ya lo vamos a ver, y en espíritu, estamos cumpliendo los 5 pasos: humillarnos, o arrepentirnos, confesar nuestros pecados, abandonar nuestra mala conducta, y hacer la declaración de fe. Y en las iglesias no se está enseñando los 5 pasos completos, sino que se inicia por el último, y eso no está bien, porque una persona viene después de estar en la inmundicia del pecado, viene y recibe a Cristo Jesús en una forma inmunda. Bueno, se puede hacer, sí, pero en ciertas circunstancias, en un caso de emergencia, ya se está muriendo, el accidente, o bueno, esta cosa. Pero si nosotros, en el caso de nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Invitamos a la persona para que reciba una información teológica, bíblica, para que usted me pueda entender, y a esa persona allí se le dice: mire, usted adquiere un compromiso en el momento en que se bautiza, porque en el momento en que usted se bautiza está recibiendo 2 bautismos, que es el de aguas y el del Espíritu Santo, y esa realidad, esa verdad y ese verdadero procedimiento nos lo enseña la vida de nuestro Señor Jesucristo. Escrito está en Mateo 3, 17, Mateo 3, 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Versículo 14, mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Versículo 15, pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Entonces le dejó. ¿Qué quiere decir? Allí hay un mensaje encriptado, y es que nuestro Señor Jesucristo hizo que Juan el Bautista lo bautizara para que eso quedara como testimonio y ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer, no como nos están enseñando o como estamos haciendo. Y Jesús, después de ser bautizado, subió luego del agua. Sígame con harto cuidado. Nuestro Señor Jesús es bautizado, sumersión en agua, y después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos le fueron abiertos, y vino el Espíritu Santo que descendía como paloma y venía sobre él. A Jesús, nuestro amado Señor y Salvador, Dios Señor y Salvador, él no necesitaba ser bautizado. Él no necesitaba nada de eso, él no tenía pecado, ¿ya? Pero ¿qué hizo él? Nos dejó allí, perdón, discúlpeme. Él nos dejó una enseñanza, un testimonio muy claro de cómo debemos de hacer nosotros los pastores
el proceso para llevar alma a los pies de Cristo. Si Jesús, que no tuvo pecado alguno, fue al Jordán, al río Jordán, donde Juan no, Jesús no fue a una piscina, ni a un recipiente de agua, ¿ya? Jesús, siendo Dios, hecho hombre, fue al Jordán, donde un pastor que era primo hermano de él, que llamaba Juan el Bautista, a bautizarlo. Jesús se sumergió dentro del agua y salió. Ese es el bautismo en agua. ¿Qué quiere decir el bautismo en agua? Que en ese momento nosotros ya morimos cuando nos sumergen en agua y nacemos de nuevo. El bautismo en agua. Bien, ahora, en el momento en que nuestro Señor, en el momento y después de que Jesús fue bautizado, subió del agua y he aquí que los cielos le fueron abiertos y vino el Espíritu de Dios que encendía como paloma y venía sobre él. Versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Permítame, les explico lo siguiente. Cuando una persona se hace bautizar en agua por un ministro de la iglesia, esta persona, en el momento en que uno lo tiene así para sumergirlo en agua, esa persona está cargada de pecados. Esa persona muere, la posición cae, muere, y todos los pecados quedan allí, sepultados. Luego levantamos a esa persona y resucita, ya nace limpio, y en ese momento le entregamos la declaración de fe después de él antes de bautizarse, después de haberse arrepentido y confesado sus pecados. Viene, lo sumergimos en el río, no en un pozo de agua, ni mucho menos, ya que lo quieran hacer, eso no está en la Biblia, yo no veo que esté en la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo no se hizo bautizar en un pozo en una tina de agua, ni en un jacuzzi, ni en nada de eso. Y mucho menos, él tampoco fue a que le echaran agüita en la cabeza recién nacido. Es que hay una cantidad de cosas que han cambiado, por eso yo digo, la iglesia cristiana ya no es una iglesia cristiana, es una iglesia cristianamente religiosa. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, o al menos es lo que yo trato de llevar las cosas, como dice la santa palabra de Dios. Ay, es que Dios, es que usted se enmarca en la Biblia, y entonces ¿en dónde me voy a enmarcar? Una vez un pastor que me dijo, un pastor de Estados Unidos, me dijo: pastor, es que usted se enmarca en la palabra. Y entonces le respondí: entonces me enmarco en la suya, en la única palabra que yo me enmarco es en esta. Y Jesús dice, la palabra, que él no se hizo bautizar en una tina, ni en un charco de agua por ahí. Él se hizo bautizar en el río Jordán por un ministro de Dios, porque Dios había autorizado a Juan el Bautista. Entonces, están haciendo las cosas como les parece, y eso no debe de ser así. Hagámoslas como Dios. Ahora, si alguien me dice: pero es que donde yo vivo a 800 kilómetros queda un río, pues bueno, entonces organicemos una tina de agua y hágale ahí, pues ¿qué más va a hacer? Pero si tenemos la oportunidad o la posibilidad de bautizarnos en agua, ahí mismo hagámosle. Entonces ahí estamos cumpliendo la palabra. Bien, cuando la persona sale, la sacamos del agua, ya es el bautismo en agua, y en ese momento nosotros le decimos: hagamos la declaración de fe, recibamos a Cristo Jesús en su corazón, y hacemos la declaración de fe, y ese es el testimonio exacto. Primero, cuando viene a la iglesia, antes de llevarlo al río, primero debe de arrepentirse y confesar los pecados, él por allá solito. Debe de estar 3 días antes, sin tener ningún contacto físico con el esposo o la esposa, con nada material que tenga que ver sexualidad. Viene a la iglesia, lo llevamos al río, bajo una programación, y en el río lo bautizamos, después de él haberse arrepentido, haberse humillado, arrepentido y confesado su pecado. Viene, lo llevamos al río, lo sumergimos en agua, levanta, y en ese momento, para que el Espíritu Santo descienda sobre él, le decimos, repita con nosotros una oración, una declaración, no es una oración, es una declaración de fe, donde dice lo que hace un momento les acabo de decir: yo creo y confieso que Jesucristo
Entonces eso lo hacemos nosotros los ministros con el bautizado, con la oveja. Y ya nomás termina ese proceso. Ese es el verdadero proceso para que una persona siga los caminos de un verdadero discípulo, de un verdadero cristiano. Y si no podemos ver esta realidad en Marcos 16, versículo 15-16, antes de nuestro Señor Jesucristo subir al cielo, fue lo primero que Dios recomendó. Marcos 16, versículo 15 y 16. Nos dice nuestro Señor Jesucristo a través de su santa palabra, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es lo que nosotros los pastores de esta iglesia, 2 pastores que habemos y una pastora, una ministro en el exterior, hacemos. Predicarle la palabra, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, porque este mensaje está llegando a pueblo y naciones enteras. Versículo 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Damas y caballeros, aquí tenemos que es en la palabra de Dios donde podemos hallar la verdad. Un verdadero discípulo, un verdadero cristiano, un verdadero cristiano es aquel que es un verdadero discípulo. Y un verdadero discípulo se hace desde que nosotros los pastores, en este caso, en mi caso, o en el caso del otro pastor que me acompaña, o la ministra en el exterior que está predicando también al ministerio de Plan de Salvación, es en ese momento en que nosotros lo invitamos a usted para que se ponga en contacto con ustedes. Atrás está en pantalla, en el tablero, las redes sociales, cómo se puede comunicar con nosotros, y nosotros lo orientamos. No faltaba más, sin ningún compromiso de nada, no faltaba más, y le damos la indicación, aunque ya la indicación es la que estamos dando en este momento. Usted lo primero que tiene que hacer es contactarse con nosotros, porque ese asunto de que usted va a hacer lo que le parece o lo que usted cree conveniente, eso no lo va a salvar. Por eso mi Dios nos puso en el ministerio a nosotros los pastores para enseñarles lo que Dios Padre a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, nos enseña en la Biblia. Y es, primero, antes de irse, antes de llevarlo al bautismo, usted debe de prepararse 3 días. Perdón, ¿cómo se prepara 3 días? No teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque debe estar casado, por favor. Y si no está casado, tratar de legalizar eso cuanto antes. ¿Ya? Y si es el novio o la novia, no tener relaciones con su novia ni con su novio. Y si va a tener, y si está en ese cuentico, eso también hay que manejar. Que eso no se puede hacer, eso no se puede seguir. Si se tienen relaciones sexuales de una forma santa y sagrada, como lo manda la Santa Palabra de Dios en la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo primero que tú debes de hacer es dirigirte, en este caso, a nosotros. Y nosotros te orientamos y te damos los pilares básicos, que son los que están en la Biblia. Lo que nuestro Señor Jesucristo es lo que nosotros hacemos, lo que tú debes de hacer para que seas un verdadero cristiano y no tengas que lamentarte después de fallecido, después de muerto, y tengas que ir a un lugar eterno que llama infierno. Por el contrario, vas a un lugar de felicidad donde no habrá llanto ni rechinar de dientes, donde no habrá sufrimiento, ni calor, ni angustia, ni desespero. Eso es todo y muchísimas, infinitas cosas más que te ofrece Dios si tú eres un verdadero discípulo. Muchas gracias, buenas tardes y que el Señor los bendiga.